Eso. Ok, buenas noches. Ok, esta es la ponencia para ustedes, lo de Mindsurf y primer encuentro silocívico de México, me encanta. Básicamente, Niérica se centra en las siguientes estrategias. Es el rescate del conocimiento tradicional indígena sobre las plantas psicoactivas y su incorporación a la ciencia moderna en un contexto de medicina intercultural para el fomento de la salud mental en general y la conservación del peyote y los hongos silocibes como patrimonio biocultural de la nación. Eh, Me preguntaban, bueno, me voy a presentar de esta manera. Yo creo que todo este viaje para mí empieza en el 79, cuando pruebo el LSD de chavo en un internado y conozco el Grateful Dead y empieza todo ese viaje. Regresando a México, bueno, San Pedro Tlanisco, desde el 80 íbamos a recoger honguitos y pues ahí empezaba el viaje. Eh, Finalmente termino en la psicología. Puse algunos de los libros que fueron influyentes en el desarrollo de lo que hacemos, pero bueno, ¿verdad? Esta filosofía del Oriente, la cuestión, a mí este libro del lado de la física me permitió entender mucho de los fenómenos, tanto paranormales y espirituales, desde una lógica, ¿no? En fin, quise poner aquí un poquito el lineaje de mis maestros. Está el Sven, algunos de ustedes lo conocen, Rashna, que fue quien me abrió la puerta a esta psicología transpersonal, William James. Y bueno, la base del trabajo de la terapia psicodélica es una terapia transpersonal, una terapia, o sea, basada en la espiritualidad. Ahí tengo a Rick Doblin porque pues él ha sido realmente como un mentor, parece que si hablamos de política pública, pues él es quien, ¿verdad?, ha podido avanzar esto, la ciencia psicodélica importante, porque ha sido una fuerza para nosotros ese ejemplo. Finalmente también el trabajo que hicimos en Taquihuasi y el acceder a lo que es el mundo amazónico de la ayahuasca. Y bueno, ahí están, ¿verdad?, los maestros de la planta, la maestra Elisa, Winston, Luchito, está Diego Palma también, que fue un gran precursor de esta nueva era de la ayahuasca. Pero bueno, esas han sido las escuelas. Aquí estamos Armando y Ania. Y bueno, nosotros en la búsqueda de ver cómo podíamos mejor apoyar esta visión de las plantas, hicimos la Asociación Multidisciplinaria para la Preservación de las Plantas Indígenas. Este, este es así como estamos organizados, un consejo administrativo. Tenemos tres ejes básicamente de acción. La investigación, mañana creo que les va a hablar Ania de su trabajo, el proyecto de conservación de peyote que yo voy a mencionar un poquito, y el trabajo que, pues, digo, ahora sí que no hay de otra, tenemos que hacer también en la cancha de política de drogas, para ver cómo se va, pues, acuñando un espacio para estas plantas sagradas contemporáneas. Voy a leer es una frase del libro de la planta de los dioses de Albert Hoffman. Dice, la íntima relación entre el mundo vegetal y el organismo humano se manifiesta en particular en que algunas plantas producen sustancias que pueden influir en las profundidades de la mente y del espíritu del hombre. Los efectos maravillosos, inexplicables y hasta pavorosos de estas plantas aclaran lo importante que fueron en la vida religiosa de las culturas antiguas y la veneración como drogas mágicas y sagradas con que son tratadas aún por ciertos grupos nativos que han conservado sus tradiciones. Pues bueno, gracias a que los grupos nativos, los pueblos, el Shipibo, toda la verdad, los pueblos amazónicos guardaron la ayahuasca, aquí el peyote de aquí bueno, pues nada más para ver la historia, esto ya se lo saben, ¿verdad? Nosotros en México pues tenemos a María Sabina y es la Casa del Hongo, la ayahuasquita, me los voy a brincar. Entonces, bueno, aquí en México se da el choque cosmovisión entre el mundo de las plantas, ¿verdad? Y la iglesia, la fe, la conquista, la colonia. Algunos de ustedes ya han de saber de este dicto, pero bueno, desde 1620 empieza ya el prohibicionismo y empieza la guerra contra las drogas, empieza la guerra contra las plantas, perdón. Así, empieza la guerra contra las plantas sagradas y bueno, digo, hasta la fecha, sigue siendo un delito federal a la fecha, ¿verdad? El consumo, portación, transporte
tanto del peyote como de los cibes. Entonces, aquí nada más para ver todas las localidades de donde se llevaron a cabo juicios de inquisición por posesión de plantas. Entonces vemos, este es de peyote, y lo que a mí me llama la atención es de que hay varios lugares que no son dentro del territorio huichol, huirrárica, que quiere decir que había consumo de peyote en otras regiones. Y bueno, entonces, ¿cómo es posible que estas plantas, que son plantas sagradas para desde la punta de la América del Sur hasta América del Norte, el peyote, todas las plantas, cómo es que siendo sagradas y siendo pilares de la medicina indígena, eh, hay un micro que me saca de onda, no sé si lo pueden controlar, perdón. Entonces, estas plantas, se dice aquí, en todas las cosas hay un veneno y no hay nada que no lo contenga. Todo depende solo en la dosis y si es veneno o no. Entonces, ¿sí me escuchan? Oye, bueno, yo no sé si me copian, pero es que yo te... ¿Ya acabamos o qué onda? Ah, ok, es que yo seguía hablando, díganme. Yo ya no sé dónde me quedé, güey. No, está cabrón, así no se puede, ¿eh? Buena onda. Ya ni sé dónde me quedé. Ahí me dicen, ¿no? Ah, ok, porque sí me copiaste de que había como ruido. Ah, ok. Ya vuelvo a arrancar. Ah, ok. Híjole, ya se me volvió a chispear esta cosa. Ah, ok. Entonces creo que me quedé aquí, ¿no? Entonces, bueno, aquí quiero hacer referencia. Esta es una gráfica inclusive publicada por el gobierno de Canadá. Y bueno, aquí se ve diríamos, una gráfica de clasificación de sustancias en función del uso problemático, ¿verdad? Y en esta gradualmente el uso, ¿verdad? Más crónico dependiente, y también consideran el uso benéfico. Entonces, bueno, ese es el área que nos interesa a nosotros, ver cómo es que son benéficas las plantas, ¿verdad? Como el primer argumento para poderlas de alguna manera concebir fuera de la clasificación actual como plantas con nulo valor terapéutico y que presentan un grave riesgo a la salud. Eso no es cierto. Inclusive aquí, digo, reconocido por el gobierno de Canadá, dice, ¿verdad?, el uso positivo para, ¿verdad?, con fines de espirituales y de salud, y, ¿verdad?, dice aquí ayahuasca y peyote. Entonces, bueno, cómo poder restaurar a las plantas, sacarlas de esta idea de la droga y poderlas ver como plantas benéficas, sagradas y vitaminas. Bueno, aquí nuestro trabajo realmente empieza en Taquihuasi. En el 98 fuimos por allá a investigar cómo era este tratamiento de las adicciones con el ayahuasca y el puente entre el chamanismo y la psicoterapia moderna. Entonces, un eje de trabajo que es el que yo supongo que les va a hablar Ania, pero es toda la parte de investigación. Entonces, todo esto lo hemos tenido que hacer realmente para poder ir creando una plataforma institucional, ¿verdad? Y poder hablar, pues, académicamente de las plantas, porque, ¿verdad? Toda la antropología cuenta, ¿verdad? Y todas las conversaciones que podamos tener, pero también en la política, en las políticas públicas, cuenta mucho, pues, la ciencia dura, ¿no? Entonces, cómo poder diseñar los protocolos y la investigación con plantas, y que, pues, pueda alcanzar los estándares de poder publicarse
y de que, bueno, se toma en serio, de que efectivamente hay potencial terapéutico, ¿no? Entonces, gran parte del trabajo ha sido ese escalonado, ¿verdad? Trabajo de Ania, les va a platicar supongo, no sé qué les voy a platicar, pero yo les voy a platicar de su protocolo de estudio de ayahuasca a través de la Facultad de Medicina de la UNAM, que ya fue aprobado por el Comité de Bioética y todo, pero que bueno, las cosas se frenan a nivel regulatorio porque es complejo la importación de la medicina, digo, muchos temas, es un compuesto herbolario, en fin, es complicado para el gobierno pues poder facilitar, entonces eso se ha quedado ahí. Pero bueno, ha habido otros esfuerzos que se siguen haciendo a nivel internacional, participando en diferentes redes de investigación y eso es ya trabajo del Centro de Investigación. Ahí es la colaboración de diferentes grupos en lo que es el, un proyecto de evaluación de resultados de tratamiento con ayahuasca a nivel internacional. Y bueno, estas serían algunas de las conclusiones terapéuticas y de la investigación, las variables que influyen en los resultados de tratamiento, ¿verdad? Desde la perspectiva psicológica, cuáles son los efectos terapéuticos de la ayahuasca. Aquí cabe mencionar que también le podríamos poner psilocibes y diríamos que funcionan más o menos en los mismos cuadrantes. Pues nuestra chamba tiene mucho que ver en el puente, ¿verdad? Diríamos, de poder crear un lenguaje operacional en cuáles son los efectos psicológicos de estas plantas. Entonces, bueno, aquí más o menos un poquito una lista breve de su valor terapéutico a largo y a mediano plazo, ¿verdad? En el caso de las adicciones, disminuyen el apetito para consumir, ¿verdad? Hay como un proceso de desarrollo y de evolución psicológica, resolución de conflictos, hay más autoconciencia y más conciencia de los mecanismos de defensa, esta sensación de renovación espiritual y que ya se tiene que, todo esto se tiene que llevar a la práctica, ¿verdad? Pero una reorientación de los valores y como nuevas perspectivas de la vida. Entonces, bueno, sí tienen un valor terapéutico, ¿no? Sería la conclusión. Vemos ya ahorita, ¿verdad? Muchos estudios en de la psilocibina. Esto fue gracias al puente que se hizo con Gordon Wasson, ahí está Roquette eh, eh, con Albert Hoffman, ¿verdad? Y entonces, bueno, cómo se pasa la receta a la molécula y se sintetiza. Esta es una lista de los estudios que están ahorita actualmente con psilocibina en el mundo y seguro hay otros que ya les platicará Ania mañana. Bueno, todo para nosotros en el término de activismo, vamos a decirlo de esta manera, de poder ingerir en la política de drogas, surge como inspiración de los eventos de MAPS, por eso les decía que Rick es como parte de la mentoría, ¿no? De este trabajo. El por qué no hacer un evento de las plantas en México. Entonces, bueno, en 2010 hicimos un evento en la Autónoma del Estado de México en Toluca y también en el 2014, en donde, bueno, se hablaron de estos temas. Entonces, bueno, empieza una narrativa. Por ahí también la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también empezó a hacer los congresos de planta, excelente. Entonces, bueno, esto ya empieza a estar como en el imaginario colectivo y, ¿verdad? Aquí estamos. Entonces, importante ver cómo el trabajo de los pueblos indígenas con el peyote en Estados Unidos ya logró un reconocimiento por parte del sistema de salud público en Estados Unidos del peyote, pues como una medicina alternativa para pueblo indígena. Entonces aquí, bueno, claramente las observaciones de que obviamente no representa ningún daño, sino al contrario, ¿verdad? Que es una medicina. Nada más para mencionar el estudio de Halpern, pero bueno, aquí vemos, ¿verdad? Que el uso de entre 100 y 500 veces a lo largo de la vida de peyote, imagínense, pues no tuvo ningún efecto negativo en funciones neuropsicológicas, ¿verdad? Sino que al contrario, ¿verdad? La población que consume peyote, pues resultó con mejores resultados, pues. Entonces, bueno, las plantas no son drogas, ese es como la planteamiento básico. Aquí incluye
esta diapositiva porque, bueno, este es el trabajo más reciente que estamos haciendo ahorita con la tribu Yaqui, que es justamente una propuesta para una clínica de medicina intercultural, el uso de psicodélicos de origen natural para el tratamiento de adicciones y otros retos de salud mental en la tribu Yaqui. Esto es muy interesante porque lo solicita la misma tribu, las autoridades de la nación Yaqui, en colaboración con nosotros y en colaboración con una universidad de Wisconsin, pero también ya en colaboración con la Secretaría de Salud del Estado de Sonora y bueno, en fin. Los antecedentes es que fue interesante una intervención de medicina intercultural en donde se aplicó bufo, ayahuasca, peyote, durante 3 años consecutivos a una población y bueno, derivó en que la misma tribu está requiriendo de una clínica que está basada en medicina de plantas, de medicina de otras tribus, pero que al final, bueno, caben dentro de ese esquema jurídico que es muy interesante, ¿no? Eh, todo el trabajo que hacemos con el pueblo wixárika, con el Consejo Regional Wixárika, la Unión Wixárika Centros Ceremoniales, de fortalecer la gobernancia del pueblo wixárika y la unidad para lo que es la defensa de su pueblo, de su sagrado territorio de Viricuta. Y bueno, ahí han sido ya muchos años de estar en eso. No es el tópico de la plática, pero bueno, es un trabajo que venimos haciendo para la autogestividad en el poder defender ese territorio, algo complejo. De verdad, facilitamos puentes internacionales. Ahí ya esto ha sido a lo largo del 2011-2018, alianzas entre las iglesias nativoamericanas y el pueblo wixárika, sus representaciones, y se creó la Iniciativa Indígena de Conservación de Peyote, un proyecto muy importante, muy padre, porque bueno, enfoca de lleno lo que es el tema de sustentabilidad del peyote, y bueno, allá la ley es diferente, allá hemos podido avanzar en tener, verdad, territorio manejado por pueblo indígena, pero donde crece la medicina y donde se va a poder estar haciendo un trabajo de eh, reproducción y de cosecha y de cultivo para pueblo indígena. Bueno, en el buscar un caminito, ¿verdad? Nosotros hemos incursionado como organización de la sociedad civil en el proceso de la UNGAS, en el proceso de Viena, de la Comisión de Narcóticos y Drogas, básicamente con un planteamiento, darle una voz a las plantas, ¿verdad? En donde no son drogas y que sería excelente que se pueda también considerar una regulación para ello, sobre todo porque, bueno, nos llama la atención, creo que hasta ahorita no ha habido otra alarma, ¿verdad?, por parte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el INCB en inglés, pero en 2012 ellos emiten esta recomendación en donde dicen la popularidad cada vez mayor de prácticas que tienen presuntas connotaciones espirituales como el turismo espiritual y que sirven para encubrir el consumo de sustancias psicoactivas de origen vegetal. Entonces, la Junta observa con preocupación que el uso de estas sustancias se ha vinculado a diversos riesgos graves para la salud, tanto físicos como psicológicos, no es cierto, e incluso a riesgos mortales. Bueno, estos han sido unos casos que seguramente a comparación de muchas drogas legales, ¿verdad? Pues hay un argumento que se puede hacer. Pero bueno, entonces señala la atención de los gobiernos de legislar de alguna manera, ¿verdad? Considerando las circunstancias socioculturales, en síntesis. Entonces, importante ver que las plantas no forman parte de las listas de ninguna de las convenciones de Viena. Luego, entonces, el derecho internacional no regula específicamente las plantas, sí regula las moléculas que están, ¿verdad?, psicoactivas e identificadas, ¿verdad?, la mescalina, la psilocibina y en el caso de la ayahuasca la dimetriptamina. Entonces, pero sí hace una distinción de lo que son compuestos herbolarios y plantas en su estado natural de los compuestos activos. Esa distinción es la que hay que hacer valer en México, ¿verdad? Porque en México, híjole, eso no está aquí, perdón. En México, me quedo aquí. En México sí, tanto la Lophophorus williamsi como
Los psilocibes están clasificados en el artículo 245 de la Ley General de Salud y están ahí al lado con, digo, las metanfetaminas y todas las demás psicotrópicos y narcóticos que requieren de ese nivel de restricción. Ahí tristemente se aventaron los psicodélicos dentro de la, ¿verdad? Psicosis y la paranoia de los 60 y tristemente quedaron encadenadas en el máximo rigor de control. Y México, como siguiendo políticas muy estadounidenses, pues de la guerra contra las drogas, se le hizo más fácil, pues también poner las plantas en su nombre científico en ese artículo 245, penalizando, ¿verdad?, como un delito contra la salud y con penas, pues, digo, de hasta 5, 6, 10 años, ¿no? Depende de la cantidad y también sin hacer distinción en términos del peso molecular, pues, ¿verdad? De la sustancia y el peso, pues, de las plantas, ¿no? Entonces, por decir un ejemplo, 5 kilos de peyote se traducen en el jurídico mexicano a 5 kilos de mescalina. Entonces, bueno, estas serían algunas nomenclaturas que habría que distinguir y poder desencajar, ¿verdad? Las plantas que han sido y seguirán siendo sagradas y que han sido cultural, históricamente relevantes para culturas, ¿por qué ahora son tratadas como delitos contra la salud? ¿No? Eso es como yo creo que el primer argumento. Y bueno, y también el siguiente es que hay una distinción para pueblo indígena que es muy entendible desde la óptica de la sustentabilidad de las plantas y de que no se puede legalizar indiscriminadamente, tiene que haber todo un proyecto de sustentabilidad que garantice pues la sustentabilidad cultural de los grupos indígenas que aún las utilizan. Esa fue la excepción, ¿cómo andamos de tiempo? Esa fue la excepción que tomó, fue Luis Echeverría, por cierto, siendo secretario de Relaciones Exteriores, creo, en la ONU, en la Convención de Viena, para el uso mágico religioso de algunas tribus de México que todavía lo usaban. Entonces, esa es la ambigüedad de la ley. Y entonces, quienes sí la pueden usar no está claro. Quienes quedan exentos, solamente pueblo indígena, en el caso de hongos y peyote, cuando la cantidad sea suficiente para la realización de ceremonias que estén debidamente autorizadas por sus autoridades tradicionales. Entonces, eso realmente restringe a que inclusive, ¿verdad?, hermanos Wixárika que estén que fuera de una peregrinación, que no vengan con el gobernador y con el, ¿verdad?, todo sellado, pues no van a cumplir con esto que acabo de decir. Entonces también ha habido el caso, inclusive hemos tenido que, pues, también apoyar a algunos hermanos Wixárika, ¿verdad?, que han sido imputados del delito por poseer peyote. Entonces, estas ambigüedades de la ley, pues bueno, un ejercicio que hicimos en el Congreso pasado, pues porque no todo el mundo te abre la puerta, pero ahí encontramos una ranurita, empezamos unos diálogos interculturalidad, pues para ver cómo se pudiera llegar, ¿verdad?, a un diálogo eventualmente, ¿no?, de sustentabilidad que cuide los derechos de los pueblos indígenas, de las culturas que dependen de estas plantas, aquí sobre todo el peyote que no tiene la misma, ¿verdad?, facilidad de manejo que tiene ¿cómo se llaman? Los psilocibes que se pueden crear, que se pueden hacer en cualquier lugar, ¿no? Y entonces eh, bueno, el eje de sustentabilidad creo que para el futuro del uso de las plantas es muy importante. Lo vemos en el ayahuasca, lo vemos en el peyote y bueno, creo que te digo, no es algo que vemos con los hongos, pero sí lo vemos en el sapo, en donde también, por cierto, en ese proyecto que les presenté del pueblo, con el pueblo yaqui, también incluye un proyecto de conservación de peyote y un proyecto de conservación de sapo. Entonces, bueno, eso es en cuanto a mi presentación. Pues gracias a ustedes y ya me dicen cuando terminamos.